Santo, santo, santo es Jehová, digno de toda honra y honor. Cielo y tierra te adorarán y cantarán su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Jesús. De reyes el rey, gloria al Santo Consolador, eternamente amén. No somos muchos, pero todos buenos. Sí, entendemos que es un domingo complicado de obligaciones y de traslados forzosos de un lado a otro, de manera que estamos anticipados en que en el transcurso del culto posiblemente se van a ir integrando. Pero es un gusto verles, es un gusto estar con ustedes, compartir este tiempo para la alabanza al Señor y sobre todo honrar su nombre. Parte de toda la tarea dominical en cuanto a educación, disciplina, obediencia al Señor es la celebración de la Santa Cena. Esta se puede hacer todos los domingos, esta se puede hacer todas las veces que nos pongamos de acuerdo. La Iglesia ha acordado el primer domingo del mes tener esta celebración, de modo que es un gusto, una alegría que alrededor de la mesa del Señor nos convoquemos los que creemos en Jesús, los que tenemos ya la salvación por haber recibido a Cristo, y que podamos confesar y decir: Señor, en tu nombre participamos de tu muerte en la cruz, de tu resurrección y de tu segunda venida. De modo que voy a pedir ahora que Pablito, Pepito tengan la bondad de acompañarme acá adelante para celebrar la Santa Cena tal cual dice su palabra. Muy bien, tengan la bondad. Primera de Corintios, el capítulo 11, es la carta apostólica escrita por Pablo, y él recibió esta enseñanza. Ustedes recordarán todo el episodio de su conversión y todo el tiempo que pasó educándose en la palabra de Dios, y durante ese tiempo él recibió esta enseñanza. Por eso redacta de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Redacción de Pablo en una comprensión, en un resumen justo acerca del significado de lo que es la Santa Cena. Así que como Pablo recibió esta enseñanza,
también se nos ha transmitido a nosotros y vamos a proceder con la misma. El pan significa el cuerpo del Señor llevado a la cruz. Y damos gracias por este elemento que representa el cuerpo del Señor. Por favor, Pepito. Bendito Padre y Señor, alabamos tu nombre en esta mañana y te agradecemos por el privilegio grande que nos das a todos quienes hemos creído en el Señor Jesucristo de estar en tu casa. Y en este momento, Padre, nos inclinamos ante ti para agradecerte por este elemento que representa tu cuerpo precioso destrozado en la cruz para la salvación de los pecadores. Bendícenos, Señor, que tu Santo Espíritu actúe con poder en cada uno de nosotros y comprendamos lo que este momento implica en recordación de tu sacrificio grande, Señor. Oramos en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Voy a rogar que tengan la bondad, Pepito y Pablito, de repartir entre los presentes quienes sienten que el Señor Jesús es su Salvador. Y al pie de la siesta lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos juntos. Padre bendito, en esta mañana, Señor, nos ponemos en tu presencia para que limpies, Señor, nuestra conciencia y nuestra alma de cualquier pecado. Borra, Señor, nuestras transgresiones. Y con esta copa, Señor, que representa el nuevo pacto de tu sangre preciosa en la cruz, que derramaste voluntariamente para perdón de los pecados, para redimirnos y podernos comprar de la ley del pecado, para hacernos nuevos ciudadanos, Señor, ciudadanos del cielo. Te damos gracias, Dios, por tu amor y por tus bendiciones. En nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.
diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos juntos. Gracias, amado Jesús, por entregar tu vida en esa cruz, porque hoy recordamos que tu sacrificio, en donde se derramó tu sangre, nosotros fuimos justificados frente al Padre, y desde ahí somos parte del reino de los cielos. Gracias, Señor, porque tú vienes también, y esto lo anunciamos en tu nombre. Amén. Y dice en Hechos, capítulo 15, versículos del 1 al 11, dice, según la versión Reina Valera de 1960, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho por ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Vamos a orar. Señor, muchas cosas se presentan en el camino, pero tú nos has dado el Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser guiados a toda verdad. Gracias, mi Dios, porque este tiempo tú das palabras de sabiduría a nuestro pastor para que nos instruya sobre estos temas. Gracias porque tú eres quien obras el querer como el hacer. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor. Este es el momento en el que nos acercamos a la palabra de Dios con reverencia y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe por cuanto se quiere decir, que debe ser algo muy claro, preciso, pero proveniente de la palabra. Vamos a orar. Señor, ayúdanos esta mañana a estar en quietud. Sabemos que hay un ambiente agitado en la ciudad, en el país, pero este es un momento de reflexión en tu presencia y por eso pedimos que nuestra mente y nuestro corazón reposen para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos siguiendo en el libro de Hechos toda la trayectoria de los apóstoles construyendo lo que llamamos la primera iglesia. Esta iglesia que tuvo que comenzar a reclamar del auditorio donde pasaban que reconocieran que son pecadores y que acepten a Jesús, que había muerto, que había resucitado y que estaba ya en presencia de su Padre, es decir, Él es nuestro Salvador. No hay otra manera de ser salvos. El auditorio compuesto por judíos recalcitrantes, judíos de los que sabían la ley al revés y al derecho, se resistían. Y algunos
sin embargo, por la acción del Espíritu Santo, comenzaron a rendirse, comenzaron a caer a los pies de Jesús. Fuera del mundo judío aparecieron los griegos, aparecieron los gentiles, vamos a llamarlos así, porque venían de diferentes lugares y no eran judíos, y que escucharon también la prédica, se convirtieron, se rindieron al Señor. Entonces había una conjunción de judíos arrepentidos y de gentiles arrepentidos que se comenzaron a llevar, comenzaron a aparecer. Dicho esto, los judíos estaban doblemente desafiados, porque primero tenían que aceptar a Jesús y, siendo judíos, decir, miren, ya no vamos a estar bajo el imperio de los ritos que hemos tenido, sino que Jesús ahora es el motivo de la adoración. Pero el gran desafío para el judío era también aceptar que otros que no eran judíos también confesaban a Jesús. Y entonces el judío que venía con tradiciones y con cargas enormes, le costaba mucho trabajo compartir las bancas en las sinagogas con gentiles, con gente que no era judía. O sea, pero ¿cómo es posible que esto pueda suceder? La primera lección que ya la hemos mencionado es que cuando Jesús viene a la vida, rompe con culturas, rompe con tradiciones, rompe con formas, rompe con todo lo que el mundo ha establecido para decir que estamos organizados de tal manera. El Señor viene y rompe y cambia todo. Somos uno en Cristo. Y así lo cantamos y así lo proclamamos, y esto es lo que esperamos siempre que suceda, que el Señor sea el motivo de la unión. Esta mañana vamos a meternos a considerar uno de los efectos primarios que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo junto con Bernabé en una de las poblaciones en donde había sucedido esta conmoción. Allí habían estado. Dice la lectura bíblica que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y entonces habían aceptado a Cristo, y los gentiles que habían aceptado estaban con entusiasmo y venían. Pero algunos, y ahí dice la palabra, que venían de Judea, judíos, les dijeron, sí, muy bien, oiga, les felicitamos. Pero si no se circuncidan, no son bienvenidos. ¿Qué indicaba esto? Que todavía las formas y las tradiciones judías estaban implantadas y el mensaje de la cruz no había llegado totalmente a cambiar los conceptos de tradiciones. Y ahora vamos a notar que hay algunas cosas que impactan el día de hoy también. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es muy generosa la redacción. En palabras morochas, hubo bronca entre los que decían que hay que circuncidarse y Pablo y Bernabé, que se sentaron en representación de los nuevos convertidos, decían no es necesario. Y los argumentos fueron pero de ida y vuelta. Y aquí me quiero detener esta mañana porque creo que es importantísimo que sepamos un poco de la historia, pero que también el impacto que tiene ese mensaje hasta el día de hoy perdura y es útil. Yo he preparado algunos versículos y creo que es oportuno que ahora podamos exhibirlos y ponerlos en consideración. Vamos a ver. ¿De dónde venía este argumento y por qué es que los judíos estaban tan metidos con el tema de la circuncisión? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué es que esta cosa había marcado pero a la población de tal manera que si no estaban circuncidados no podían ser parte del pueblo judío? Y habiendo aceptado a Cristo, muchos seguían creyendo lo mismo. Estaban con ese peso y esa tradición encima, pero que era más que tradición, era un pacto entre Dios y los hombres, representados en esta ocasión nada más ni nada menos que por Abraham. Abraham, por cierto, es el hombre escogido por Dios, que lo sacó de su tierra ofreciéndole ser el gran líder del cual iba a multiplicarse la tierra. Quiero leer entonces, junto con ustedes, Génesis, capítulo 17. Vamos a entender un poquito por qué los judíos estaban así tan
tan cargados con este tema. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios le está hablando a Abraham y le dice, vamos a celebrar un pacto, y ese pacto va a ser eterno. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Con este pacto, Dios estaba ofreciendo darle la tierra donde estaba Abraham. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Vamos, no adelantemos ese verso todavía. Aquí me viene una reflexión que hoy día está tocando la puerta. El Papa, que es el representante de la Iglesia Católica, está celebrando un acuerdo con las religiones monoteístas. Se ha reunido con los musulmanes, se ha reunido con los judíos y obviamente todo el pueblo cristiano que él representa con la Iglesia Católica han dicho que van a crear una nueva religión. Esta religión es abrámica porque comienza con Abraham. Y no sé si esto posiblemente sea el eje de lo que está sucediendo el día de hoy, porque viene a galope este nuevo acuerdo, esta nueva convención entre las religiones monoteístas, honrando a Abraham, no a Jesucristo, a Abraham. Póngale cuidado, que ya vienen cosas bastante extrañas, y nos han mostrado ya las evidencias de las construcciones de los templos en un espacio en donde está el templo judío, en donde está el templo musulmán, y donde se está construyendo el templo católico, y va a haber un cuarto que unifica a todos, en donde se van a congregar. ¿Cómo irán a hacer esos cultos? No me pregunten. Pero hay hoy la intención de reunir a todos los que adoran a Abraham, porque es el padre de las tres religiones. Y ahí se encuentra, posiblemente, dicen ellos, el símbolo de la paz del mundo. Pero para que ustedes vayan viendo lo que ahora vamos a revisar. El Señor le había ofrecido dar toda esta tierra en Canaán. Sigamos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Siguiente. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Y luego vino la legislación que durante los primeros 8 días de nacido el varón tiene que ser circuncidado. Toda una historia. Y esto era lo que tenía anclado a los judíos, y los tiene anclados hasta el día de hoy, porque tienen que ser circuncidados, si no, no son parte del pueblo de Dios. Pablo y Bernabé, que entendían esto, dicen: miren, pero se han quedado cortos. Porque aquí viene el secreto de todo esto. Ya no es la circuncisión la clave de la salvación. Esto era a rajatabla una ley y había que cumplirlo. Pero yo quiero invitarles a mirar otro ejemplo. Éxodo 4, 24 al 26. Pasa la época de Abraham y aparece Moisés. Y usted se acuerda que Moisés, que quiere decir salvado de las aguas, fue rescatado por la hija del faraón y puesto en una cesta y criado en el palacio, y su juventud fue criado como un pequeño faraón. Ojo, no lo circuncidaron, y era varón judío. En realidad era un varón judío, pero como creció en el palacio del faraón, él no tenía nada que ver con esto. Sucedió lo que sucedió cuando él mató a este hombre egipcio, y luego le descubrieron y ni su pueblo lo reconocía, ni los otros, y él salió huyendo. Y se fue a morar en la tierra del que fue su suegro, Jetro. Y consiguió una esposa con un lindo nombre, Séfora. Oiga, qué tal bonito, ¿no? Séfora. Séfora Mora, ¿queda? Combina. Séfora había sido la mujer que le acompañó
en toda esta migración y en todo este tiempo en que estuvo escondido y en todo este tiempo, hasta que llegó un día, él tenía ya 2 hijos. El primero era Gerson y el segundo era Eliezer. Y él decidió regresar a Egipto. Y cuando estaba listo para eso, acaba de suceder este episodio que vamos a leerlo. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. Sigue la siguiente. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado. El pedernal es una piedra que tiene una cualidad. Es muy fila. Y si usted lo parte, queda como un cuchillo, pero finísimo y corta. El pedernal afilado, y cortó el prepucio de su hijo, de Gerson, que tampoco había sido circuncidado. Y lo echó a sus pies. Esta es una generosa interpretación, porque quien tradujo no quiso asustar. El original dice que cortó el prepucio, Séfora, y se acercó a los genitales de su marido Moisés y lo puso encima, el prepucio de su hijo. Y le dijo esto: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y fue contado con justicia, dice la Biblia después, para que Moisés sea considerado también circuncidado. Es decir, la circuncisión de Abraham iba trascendiendo en el tiempo y en la educación, de manera que el Señor estaba disgustado y hasta quiso matarlo a Moisés porque se hizo el loco. Él dijo: no sé, yo nací en el palacio del faraón, ya me llamaste que dirija, ¿qué más quieres? Y yo ya me estoy haciendo. No, el Señor dijo: tienes que cumplir, porque eso era ley. El pacto de Dios era este. Pero un detalle más interesante: ¿por qué la circuncisión? Porque había que hacer la mutilación que derrame sangre, porque era el símbolo del pacto que Dios exigía. La sangre tenía que derramarse. Y esto era lo que distinguía el porqué del pacto. Entonces, algunas derivaciones locas que ustedes han visto en películas de los muchachos que se llegan a hacer grandes amigos y grandes hermanos, se cortan y se ponen: somos hermanos de sangre. Locuras, pero que tienen una tradición, porque la sangre sirve para hermanar. Y acá el tema del prepucio cortado y acercado a Moisés para que también le caiga la sangre, entonces dice: ahora sí, somos circuncidados. Ese tema los tenía los judíos muy matriculados hasta la época en que aceptan a Jesús, pero siguen pensando en que el pacto de Moisés debería ser respetado. La lectura bíblica de esta mañana nos lleva otra vez a este momento, cuando dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, y se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Pablo y Bernabé ya estaban en una comprensión total de que Jesús era el nuevo pacto. Y los judíos no lo entendían. Pero ahora vamos a entender nosotros. Lea usted con cuidado 1 Corintios 11, el verso 10, que acabamos de celebrar la Santa Cena, cuando el Señor Jesús dice: y este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a decir en Hebreos 9:22. Pongamos esa lectura, es importante. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Si Jesús no va a la cruz y no riega su sangre por nosotros, no vale. ¿Entiende? La sangre había sido el símbolo del pacto desde el comienzo. Por eso, al cortar el prepucio, derramar la sangre, había señal de ese pacto. Por eso es que Moisés tuvo que recibir esta tremenda lección, porque el Señor casi lo vuela y dijo: no has observado el pacto, porque es la sangre la que justifica. Séfora era una mujer madianita, no era una mujer judía. Sin embargo, ella se rindió a la reverencia del Señor
y entendió el mensaje, con un pedernal cortó el prepucio y puso la sangre de su esposo y dijo, mira, no seas necio. Sin derramamiento de sangre no hay justificación de pecados. Desde luego esto se dice en el Nuevo Testamento. Y uno comienza a entender mejor todo el hilo que conduce a la muerte de Jesús en la cruz. Su sangre nos limpia, decimos, pero es que su sangre es el pacto. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Sin tu sangre, Señor, no hay remisión de pecados. Por eso es que aceptar a Jesucristo significa, como Moisés, que esa sangre me llegue a mí, me santifique y yo me sienta limpio. Cuando el Señor viene en Mateo 5:17, se narra algo muy interesante. El Señor Jesús es increpado por los judíos, el mismo Señor Jesús, increpado porque Él no observaba este tema de la circuncisión y dice, no penséis que he venido para abrogar. Yo no vine a terminar con la ley que estaba escrita desde Abraham, no, yo no he venido con eso. Y tampoco vengo a acabar con los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de ahora en adelante, mi sangre es el nuevo pacto. Y entonces concluye un capítulo interesantísimo de la vida cristiana en este siglo, el primer siglo, compendiando de manera pero racional y adecuada todo lo que había sucedido. ¿Cuál es el problema? Que nos amarramos a las formas, a las tradiciones y no entendemos la verdadera revolución que Jesucristo hace en nuestra vida. Y lo voy a decir con cariño y con respeto, pero quienes pelean por el viernes o el sábado están amarrados, peor que los judíos, a la circuncisión. Quienes están facilitando cualquier otro tipo de liturgias y otras cosas, y si no se cumple no eres salvo. Mentira. Eres salvo por la sangre de Jesús. Y este es el mensaje central. Y Pablo y Bernabé hasta se disgustaron, llegaron a tener, como digo respetuosamente, una bronca con la gente, decir, pero entiendan, Jesús ya fue a la cruz y con su sangre nos redimió de todo pecado. Ya el pacto de la circuncisión no tiene sentido. Eso ya es historia. No tenemos que vivir bajo esa presión. Llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, no van a faltar grupitos de reacción que le buscan la quinta pata al gato y que le están dando la vuelta para no someterse a la verdad principal. No hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos, Jesucristo. Pero si le damos vueltas y vueltas y vueltas, evitamos esa confrontación que es necesaria. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, los mismos que a vosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. La circuncisión que hoy se necesita es la del corazón. Y no la del órgano que funciona latiendo, es de lo profundo del ser en su conocimiento y el convencimiento en su alma de saber que Jesús nos ha salvado. Esa es la circuncisión. Yo acepto a Cristo en mi vida, su sangre derramada me limpia y lo confieso y lo digo. Esto es el mensaje central. Pero en ese tiempo ya estaban enredados y hoy en día, sin duda alguna, siguen enredados. Tanto que se quiere volver los ojos a Abraham y no a Jesús.
No sería nada raro que los tres reunidos, las tres monoteístas digan, no sé, señores, aquí vamos a respetar la circuncisión. Y a mí que me busquen, ya basta con los trasplantes. Claro. Tengo a Jesús en mi corazón. Él es mi Salvador. Él es mi Señor. Y este era el mensaje de Pablo y Bernabé. La circuncisión de hoy, señores, no es la del prepucio cortado, con pedernal y con cuchilla y con bisturí fino, con electrocauterio. No, eso no es lo interesante. Lo interesante es que Jesús llegue a tu corazón y cambie tu vida. Y que se circuncide tu corazón, sabiendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando hay conciencia de eso, dice, bueno, entonces yo sé que hay un nuevo pacto de vida. Quienes no aceptan a Cristo van a rechazar y van a enredarse en las formas y van a buscar cualquier otro argumento para no rendirse a los pies de Jesús. Y Pablo y Bernabé desde el inicio están muy bien plantados. Hasta llegaron a disgustarse. Dijeron, pero ¿qué más les podemos explicar? ¿Con qué más les podemos decir? Arrepiéntanse, reciban a Jesús en su corazón, circunciden su corazón, es decir, corten su corazón hasta que sangre y que vea el Señor Jesús que ustedes están depositando en Él todo lo que tienen. ¿De qué maneras uno puede evidenciar que se ha rendido al Señor? De la abundancia del corazón habla la boca. Y este es un lema muy interesante porque como médico he estado cerca de varios pacientes en el hecho del dolor cuando ya están partiendo. Qué gozo, qué alegría, qué paz en medio de la tristeza. Ver partir a un cristiano, un hombre o una mujer en Cristo, en paz, dando gracias al Señor por la vida y por el tiempo de partida. Cuando me toca ver a alguien que no tiene paz espiritual, mejor no les cuento. Todos los improperios, diría por ahí algún poeta, la basofia que sale de esa boca. Porque no tienen a Jesucristo en su corazón. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Qué dura y qué fea partida. Si tenemos a Cristo en el corazón, sabemos que estamos aquí de paso. Que el Señor nos tiene ya en su reino. Que lo que sucede en las elecciones, que lo que sucede en el campeonato mundial, que lo que suceda con los eclipses, vean, el Señor lo maneja, el Señor tiene en sus manos, eso es de Él. Lo más importante es que tenemos a Jesucristo y somos ciudadanos del cielo. Ahora, no es un ilusionismo, no es una fantasía, no es la capacidad de montar un espectáculo espiritual que no se ve, es la realidad íntima de una fe que la vivimos. Porque cuando usted está enfermo, lo primero que hace es clamar al Señor. Porque cuando usted esté en dificultades, lo primero es confiar en su Señor. Porque cuando usted tiene éxito, lo primero es darle gracias al Señor. Nuestra vida tiene que ser para Cristo. En la iglesia hay un himno, ¿no? En la iglesia la gloria es para Él. Solo para Él. Si hay una iglesia que no le da la gloria a Dios, está mal. Pablo y Bernabé vuelven otra vez y dicen, miren hermanos queridos, ya los gentiles han aceptado a Cristo y no hace falta la circuncisión. Los judíos se rascaban sus churos, no sé si la pelada, pero los churos, ¿no? O sea, pero es que les hace falta la circuncisión. Y estaban enredados con ese tema hasta el día de hoy. Y eso fue allá en el tiempo de Abraham y allá con Moisés. Vino Jesucristo y dijo, miren, yo vengo a cumplir con esa ley de una vez por todas. Yo no la he venido a incumplir, la he venido a cumplir. Y por eso cenamos y decimos, ahora Señor, hay un nuevo pacto en tu sangre. Por eso es que ceno, porque de lo contrario me tocaría comenzar a hacerme la circuncisión y a sangrar todos los días, porque no hay sacrificio ni remisión de pecados si no hay sangre.
Por eso se sacrificaban los animales y se chorreaba la sangre. Y usted recuerde tanta historia, la sangre en el dintel, porque eso significaba que había perdón, que había sido santificado. Toda esa historia de sangre, usted la puede encontrar en la Biblia, sí. Pero Jesucristo llega a este punto y dice, miren, hasta aquí eso, se acabó. La única manera es aceptar a Cristo para ser salvos. Y la sangre de Jesús justifica. Y en su sangre nos sentimos protegidos. Somos hermanos en el nombre de Jesús, que es quien con su sangre nos lavó de los pecados. Ahora, este es un mensaje muy sencillo, pero tiene historia y tiene un montón, y eso que nos detenemos por razones de tiempo un poquito nomás, no nos metemos más allá, porque habría que hacer un estudio de todo lo que significó en el pasado esa sangre y cómo se utilizaba y de qué manera era permitido y quiénes podían hacerlo y la función de los sacerdotes y la función en el templo y la hora, el día cuando eso se sacrificaba. Un rato conversábamos con mi hermano Lenin, que ha sido el andariego por esos lugares, y el día de los tabernáculos y el día de las proposiciones y el día de los sacrificios, gran parrillada. ¿Cuántos carneros se sacrifican en ese día? Miles, millones, y el olor al sacrificio, hasta el día de hoy, porque se cree que eso es lo que va a perdonar. Una sola vez al año entraba el sumo sacerdote para hacer el sacrificio en el lugar santísimo y derramaba la sangre. Cuando usted ve el arca del pacto, la descripción es que hay una tapa sobre el arca y 2 ángeles puestos allí y la sangre que se derrama de un cordero en el medio, una vez al año. Esa era la tradición. Ahora, es todo un espectáculo que los judíos hasta el día de hoy la quieren y la hacen y la ponen, porque es algo tremendo. Y aquellos que estudian las culturas de curiosos se logran meter para inspeccionar y ver. Hermano, solo hay que leer la palabra de Dios. Y no se entretenga tanto en las formas. Es bonito saberlo. Vaya directamente a la cruz. Y ahí el Señor Jesús dice, sí, yo sé toda esa historia. Pero ahora les digo que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es su sangre la que nos limpia. Y el mensaje es muy sencillo, pero es radical, inamovible, irreemplazable. Ya no hay más sacrificios. Que cada Semana Santa tengo que latigarme para que chorree sangre y que me... No. No tiene sentido. Por más que sea en Sevilla, que es hermosa la procesión, folclórica y llena de tradición. ¿Quién sabe con cuántos convencidos de que tienen que infligirse un flagelo para que sangren, para ver si son perdonados? Igual sucede en todos los pueblos. Una enseñanza distorsionada. Y llevan en andas a un Cristo que no pasa de ser un muñeco. Porque no hay cómo hacer imagen de Dios. Él es celoso. Él es el único. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. No la sangre del pecador con un muñeco encima. No tiene nada que ver. El mensaje, repito, es muy claro. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos su yugo? Un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar. La cerviz no es sino la traducción de la nuca. ¿Cómo ponen un peso sobre la nuca? ¿Cómo le ponen un peso de esta naturaleza a la gente para que pueda acceder a la salvación? No dijeron que solo con Jesucristo, y ahora que tengo que hacerme la circuncisión. Oiga, nadie ha cumplido eso. Los gentiles decían, pero esta cosa no viene al caso. Es otro el mensaje. Qué confusión para esa primera iglesia con estos nuevos hermanos cuando aparece alguien a exigirles esto más. Yo me llevo al extremo. Yo no necesito que usted me firme una libretita allá afuera diciendo yo soy miembro de Siloé y voy a aportar tanto y voy a... No.
Si usted aceptó a Cristo, usted pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo, a la esposa del Cordero. Y la sangre de Jesús es quien le marca a usted como cristiano, aquí o allá o allá. Que usted se alimente en una congregación porque hay sana doctrina, eso es diferente. Y nosotros con gusto peleamos por tener sana doctrina, por estudiar la palabra de Dios y sentirnos como familia. Pero que esta sea la única iglesia verdadera. La única es la que reconoce al Señor Jesús como Salvador y que puede decir a cuatro vientos que el Señor viene. Y el Señor viene. Otra vez vimos noticias ayer un poco alarmantes porque no dejan de ser inquietantes. 2 globos vigilando los espacios aéreos de América y ya les tumbaron uno, le están buscando al otro. Y uno dice, Señor, ¿y esto va a ser una conflagración mundial? ¿Los chinitos se van a hacer los locos o van a reaccionar? ¿O qué justificación tiene? Este es el mundo en el que vivimos. Pero tú y yo somos ciudadanos del cielo. No nos asusta ningún globo, ningún ovni. Yo sé que mi Señor dio su vida por mí y con su sangre me ha marcado. Yo te invito a orar esta mañana para darle gracias a Dios, porque solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra bendita, gracias por la orientación y claridad que tiene, gracias por enseñarnos esta riqueza. Solo hay salvación en el nombre de Jesús, que es el que tiene el poder porque derramó en la cruz su sangre para limpiarnos. Sin esa sangre no hay remisión de pecados. Por eso, Señor, te alabamos y te damos gracias y cantamos siempre a tu nombre, porque tú eres digno de esa alabanza. En tu nombre, Jesús. Amén. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar santuario para adorar. Tu sangre me limpia, me otorga el perdón. Tu Espíritu Santo me llena de amor. Sangre me limpia, me otorga
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento.